Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Al inicio de este espacio le compartíamos las declaraciones de José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno en Tabasco y hermano además del expresidente López Obrador, quien salió a la defensa de Adán Augusto López en medio de la indagatoria contra el ex titular de seguridad en esta entidad, Hernán Bermúdez. El hermano de AMLO descartó que el caso tenga similitudes con lo ocurrido con el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado. Pero eso no es todo. El día de ayer, finalmente, Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y actual coordinador parlamentario en el Senado de la República, reapareció en redes sociales después de más de 3 días sin dar alguna declaración o explicación respecto a su presunto involucramiento en el caso del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por sus presuntos nexos con el grupo criminal conocido como La Barredora. Pero además, presentó una tabla de los números en cuanto a homicidios y delitos que se habían cometido en esta entidad, los que pues obviamente comparaba con otros lugares donde hay crisis de seguridad. Adelantando un poco que ese no era el problema cuando él fue gobernador en esta entidad. Para hablar de este tema, te agradezco mucho, David Saucedo. Qué gusto saludarte, especialista en seguridad pública. ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Nayeli? Quiero saludarte a ti, el auditorio, y a tus órdenes. Pues qué caso, ¿tú compararías lo que ocurrió en Tabasco o estos señalamientos a Dan Augusto con el caso Genaro García Luna? ¿Tiene alguna similitud, David? Sí, por supuesto, en ambos casos, tanto en su momento el expresidente Felipe Calderón como ahora el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto, niegan haber tenido conocimiento de la vinculación criminal de sus respectivos secretarios de Seguridad Pública. Lo cierto es que desde hace ya tiempo se sabía que, de acuerdo con información que se filtró de parte de Guacamayas, esta organización de hackers que tuvieron acceso a los servidores de la Sedena, se sabía que, de acuerdo con informes del Ejército, Hernán Bermúdez tenía un vínculo tanto con el grupo criminal conocido como La Barredora como con el cártel Jalisco Nueva Generación. No solo había tenido un papel de dejar hacer, dejar pasar o de brazos caídos en el combate a los grupos criminales, sino que había sido parte importante de la estructura de dicha organización delictiva. En paralelo, también teníamos conocimiento que desde Palacio Nacional, por lo menos desde finales del año pasado, se había perfilado la posibilidad de que se iniciara una investigación en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, de igual manera en contra de funcionarios del estado de Zacatecas ligados al gobernador David Monreal. Lo anterior por el hecho de que tanto Ricardo Monreal como Adán Augusto se han opuesto a proyectos, iniciativas que ha puesto en la mesa el gobierno federal en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es decir, en efecto se trata de un funcionario, el exgobernador, exsecretario de Tabasco, y también el exgobernador de dicha entidad, personajes ligados con el crimen organizado, pero se está haciendo un uso político de la justicia, Ujú. en tanto que se trata de eliminar a opositores políticos dentro del gobierno federal, opositores a la presidenta Claudia Sheinbaum. En paralelo, el gobierno norteamericano ha estado solicitando que México empiece a desmantelar la red de narcopolíticos que brindan apoyo a los grupos de macrocriminalidad. Así que con esta estrategia, la presidenta Claudia Sí. Sheinbaum no solo erosiona políticamente a Adán Augusto, con la intención de que presente su renuncia a la coordinación de senadores de Morena, sino que también da respuesta a esta presión americana de poner en bandeja los nombres de políticos de la 4T ligados al narco. Pero sobre todo si hay nexos justamente con los grupos delincuenciales, David, yo creo que hay que puntualizarlo, pues que pague quien tenga que pagar, obviamente, ¿no? Y que rinda cuentas ante la ley. Podemos decir que a partir de esta administración que encabezó Adán Augusto, que no es muy lejana, les recuerdo que él estaba en la entidad, los sube Andrés Manuel López Obrador como secretario de Gobernación, deja el Estado, es algo reciente, es cuando recrudece la violencia en el Estado de Tabasco adjudicada a este grupo delictivo. Sí, en efecto, durante muchos años Tabasco fue un territorio dominado por mafias locales que estaban Ujú. aliadas al cártel de Sinaloa. Sin embargo, el cártel Jalisco se expandió al sureste, a Tabasco, a Oaxaca, Guerrero, Chiapas, para tener el control de la ruta y trasiego de drogas desde la frontera sur hacia los Estados Unidos por la ruta del centro. Entonces, el cártel Jalisco lo que hizo fue mandar células y establecer nexos con organizaciones locales, grupos delictivos, pero también con la élite política local en el caso de Tabasco. Es un esquema muy similar al que han instrumentado en Michoacán, en Chiapas, incluso en la península de Yucatán.
en esta disputa de territorios del cártel Jalisco con el cártel de Sinaloa, los jaliscienses llegaron a Tabasco, la capital sentimental de la 4T, por ser el estado del que es originario Andrés Manuel López Obrador, y establecieron vínculos y una relación de trabajo, una sinergia político-criminal con las autoridades locales tabasqueñas. Así es, David mencionó en su red social luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera una invitación cordial en la mañana a que diera su versión, por así decirlo, a Dan Augusto, y mencionó a través de sus redes sociales, para aquellos que no han leído la declaración del ahora senador: durante mi gobierno enfrentamos grandes retos en materia de seguridad y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta, y bueno, en la publicación se lee que habla que hubo una reducción del 50% de homicidio doloso, 87% secuestro, robo a vehículo, pero es interesante porque lo que tú mencionas, haciendo el análisis del Estado, David, no se habla específicamente de la reducción o incremento de los delitos, sino más bien la apertura de rutas y crecimiento de este grupo delictivo, por coincidencia en esa época, en el estado de Tabasco. En efecto, en Tabasco y en otras entidades del país, lo que tenemos Ujú, es una estrategia de maquillaje de cifras. Entonces, lo que él presenta como una reducción de homicidios tiene una contraparte, un incremento en el número de desapariciones. Por otro lado, hay regiones del estado de Tabasco que se han venido pacificando, pero no por una acción de las autoridades, sino porque el propio cártel Jalisco ha estado eliminando a la competencia local. Entonces, no hay como tal una reducción de la presencia criminal en el estado de Tabasco, ujú. por el contrario, hay un incremento de la presencia de grupos de macrocriminalidad en la entidad. Lo que hace el gobernador, exgobernador Adán Augusto, es utilizar la retórica que también de la cual ha hecho uso el gobierno federal, para tratar de justificar, explicar y tratar de fundamentar lo que él supone se trata de una embestida global que dio al crimen organizado. No fue tal, de hecho en Tabasco se sigue viviendo actualmente un incremento de la violencia que se percibe en la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es más bien una estrategia de control de daños, de manejo de medios, puesto que los Ujú. señalamientos van directamente a su persona, y en tanto que no encuentren a Hernán Bermúdez, él también puede ser sujeto de investigación. Ojo, David, este anuncio, esta información de la investigación, de la ficha, del saldo pendiente con las autoridades de Tabasco, lo da un representante del ejército de la zona 30 militar en este lugar. Esta entrevista la dio a Radio Fórmula. Es decir, no es un dime direte político, no lo dijo el gobernador, no lo dijo la presidenta, lo dijo un mando militar que le toca estar enfrentando las consecuencias de la irrupción de este grupo, esta entidad, y bueno, unas figuras que han cambiado también del ejército mexicano por los pocos resultados ante los hechos de violencia. Y el propio gobernador actual de Tabasco, Javier May, fue el primero en lanzar las acusaciones en contra de Adán Augusto. Es decir, no se trata de fuego amigo, perdón, de fuego adversario de grupos de oposición, se Ujú. trata de corrientes al interior de la propia 4T que hacen los señalamientos muy puntuales en contra del exsecretario de Seguridad Pública, y en el caso del gobernador Javier May, señalando directamente a Dan Augusto por haber creado un anillo de protección a favor de los líderes de la Barredora y del cártel Jalisco en la región. Intuyo que el siguiente paso lógico del gobierno federal sería también sentar en el banquillo de los acusados al gobernador David Monreal por cargos y por circunstancias análogas, por establecer una sinergia con el cártel Jalisco y con el cártel de Sinaloa. Lo que se busca es eliminar a los adversarios internos de Claudia Sheinbaum en el Congreso y en el Senado, y te reitero, de igual manera, dar una respuesta a la presión de Donald Trump, que se ha materializado con la revocación de visas a la gobernadora de Baja California y a dos alcaldes fronterizos, y también con exhibir el nombre de Alfonso, perdón, el alto consejero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Ujú. vinculado con la empresa Vector. Alfonso Alfonso, Romo. Alfonso Pues, Romo. pues ahí está la información, creo que son todas las líneas que apuntan directamente a Dan Augusto. Hace unos segundos, te comparto, David, le informamos al auditorio de 5 integrantes de este grupo delictivo que fueron detenidos en el estado de Puebla. Para cerrar, cuéntanos qué tan fuerte es este grupo delictivo y por qué es tan importante detener a alguien que señalan de tener nexos o ser una de las cabecillas con base ahí en el estado de Tabasco. Bueno, el grupo local La Barredora estuvo conformado durante mucho tiempo por integrantes de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
con narcomenudistas locales. Establecieron en su momento una relación con el cártel de Sinaloa, pero con el arribo del cártel Jalisco cambiaron de bando y se pasaron a esta organización criminal y surgió algo así como lo que han denominado en las calles el cártel Tabasco Nueva Generación, que es obviamente un híbrido, una combinación, una alianza del cártel Jalisco con la mafia local. Entonces lo que tenemos ahí en Tabasco es una disputa por la ruta del Pacífico, que durante mucho tiempo tuvo bajo su control el cártel de Sinaloa, iba desde Tabasco, Oaxaca, Chiapas, abarcaba la península de Yucatán, pero con la estrategia de expansión del cártel Jalisco tenemos un nuevo escenario. Bien, David, pues yo te agradezco mucho esta entrevista. Vamos a estar pendientes y lo que resulte en la semana, porque tú indicas será agenda. Gracias, David Saucedo, como siempre. Gracias a ti, Mayeli, saludos.